Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Dijo Yeshua que todo el que cree en Él, ¿qué pasará? Vivirá. Fin de todo es la vida eterna, que ese es el plan que Dios tiene para nosotros desde el principio. Nos quiso dar vida eterna. Pero ¿qué pasó? Que el pecado del hombre pues lo llevó a una vida pues bastante difícil, con bastantes pruebas, pero al fin y al cabo la misericordia del Señor nos rescata y nos vuelve a poner en su camino para la vida eterna, que ese es el fin, es el propósito del Señor. ¿Ven? Amén. En el manual que les voy a entregar, al final si quieren acercarse para tener el manual, tiene todo lo que hemos visto, tiene todo el cumplimiento de las fiestas anuales, que se llaman fiestas solemnes. Este manual lleva como nombre las fiestas anuales de Estatuto Perpetuo. Y bueno, tiene en la portada, les explico, tiene unos libros porque simboliza la Torah, que fue entregada en el monte Sinaí. Esta imagen pues, me pareció muy, muy bonita para la portada del manual, pero en realidad es el monte Sinaí. ¿Ven? Y son la Torah, ¿por qué? Porque en el Sinaí se entregó la Torah. Bueno, entonces hoy vamos a estar partiendo desde la página 24 y bueno, antes de empezar recuerdan que les comentaba que si uno se pone a contar todas las letras que componen los 10 mandamientos que están escritos en Shemot, que es Éxodo 20, nos van a sumar 620, que es el total de 613 preceptos, mandamientos, más 7 preceptos rabínicos. ¿Ven? Entonces, para que no hubiera duda, copié ese es el pedazo de los 10 mandamientos, que es de hebreo, para que usted vea que ni aún así le hablamos mentiras, que no tenemos por qué inventar cosas, para que usted las pueda contar. Y podamos ver que en total se resumen en ¿qué? En 10 mandamientos, de los cuales penden de 2 grandes mandamientos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? ¿Ven? ¿Por qué el Señor hacía tanto hincapié en la ley y en los profetas? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar esta clase. Vamos a ponernos de pie, o si usted gusta estar sentado, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias a Adonai que nos da este tiempo para poder aprender de su palabra, estudiar. Bendito eres tú, Adonai, que hiciste los cielos y la tierra. Bendito eres tú, Señor, porque tú haces este día nuevo, porque tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Gracias, amado Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, porque es por tu misericordia que haces este día nuevo para que podamos escuchar tu palabra y aprender tus preceptos, Señor, y tus estatutos. Gracias te damos, Señor, porque tú asimismo envías espíritu de discernimiento, espíritu de inteligencia, de conocimiento, de revelación, para que podamos entrar esta palabra a nuestro cerebro y a nuestro corazón y que nunca se nos olvide, porque esa fue la orden que tú le diste a Josué, Señor, que nunca se apartaría de nuestra boca este libro de la ley, que es tu palabra de verdad, porque de día y de noche tendríamos que estar meditando en él y hacer conforme en él está escrito, Señor, porque entonces tú harás prosperar nuestros caminos, y así lo creemos, y todo nos será para bien. Te bendecimos y te exaltamos en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra es tuya por siempre, por la eternidad. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a iniciar. Y bueno, vamos a iniciar con un versículo. Y bueno, desde pequeños se nos dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran, ¿verdad? Y eso fue lo mismo que dijo Yeshua
a sus discípulos. Traten a los demás como les gustaría ser tratados. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de estos primeros dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo encontramos en Mateo 7:12. Todos los versículos que vienen en este manual están conforme a la versión israelita nazarena, que es lo más apegado del hebreo al español, que no es que lo correcto. ¿Ven? Y dice así: de modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, pues en esto consiste la Torá y los profetas. Vamos a empezar a partir desde este versículo porque menciona también la Torá y los profetas. Entonces, esto realmente es el resumen de una fórmula que acabamos de analizar. Aquí dice que tratemos a los demás, que viene siendo nuestro prójimo, aunque se nos cierren el del carro, aunque nos hagan groserías, aunque nos den menos el kilo de tortillas, aunque sean groseros con nosotros. ¿Qué pasó? Que tenemos que tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Aunque nuestro prójimo, porque el hecho de que una persona sea de otra religión no quiere decir que por ser de otra religión tú vas a ser grosero, porque aún así sigue siendo hijo del Señor, hijo y vendría siendo tu prójimo. ¿Bien? Iba a decir pródigo, pero no, tu prójimo. Entonces, aquí hay una clave, dice que esto es la ley y los profetas. Entonces también encontramos que el Señor nos habla de dos primeros grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Analizamos lo que simbolizaba cuando el Señor Yeshua parte el pan. Cuando uno parte el pan, incluso para darle a su compañero, pues lo parte a la mitad. Y entonces la mitad, ¿qué simboliza? Que es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el pan es su cuerpo, porque el pan es su palabra, porque el pan es alimento a tu espíritu. Entonces, si lo está partiendo en dos y cada parte del pan simboliza un mandamiento, de los cuales penden los 10 mandamientos, entonces también esto simboliza la ley y los profetas. Pero vamos a ver qué significa la ley y los profetas. Amén. Esto lo encontramos en Mateo 22, versículo 36 al 40. Dice así: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Yeshua le contestó: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Una vez más lo vuelve a mencionar el Señor. Pero entonces la ley nos enseña la obediencia, la sujeción, y como consecuencia obtenemos la bendición de Adonai en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, y los profetas afirman la fe. Realmente eso es la función de la Torá. Recuerden que cuando Yeshua resucita y se le presenta a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, que lo hemos estado citando todo este estudio, recuerden que él les presenta y les recuerda, les tiene que volver a recordar la ley y los profetas. Dice esta parte de este versículo, que es Lucas 22, lo encontramos ahí. Él menciona en Lucas 22 que él tuvo que volver a repasar con ellos la ley de Moisés hasta los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que volver a repasar? Bueno, él tenía que recordarles, porque sus ojos tenían que ser abiertos, sus ojos todavía estaban cegados, estaban velados. Entonces era necesario que ellos creyeran de nuevo, volvieran a repasar para que sus ojos se abrieran después cuando comieron el pan, era necesario que recordaran la ley. Y la ley es todos los mandamientos, los 613 preceptos y los 613 mandamientos y los 7 preceptos rabínicos, que son 620. Ahora, ellos recordaron los 10 mandamientos y recordaron el primer gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseguida, después de que Yeshua les habla toda la Torah, les recuerda toda la Torah y las profecías, nació en ellos la fe, el creer, porque era necesario que naciera en ellos ese, si se puede llamar sentimiento. Necesitaban hacer la fe en ellos.
porque su fe estaba apagada. Ellos creían en un Mesías, pero no creían al 100 porque no lo habían visto resucitado. Entonces, la ley, vimos que la ley es todos los mandamientos, es toda la Torá, es toda la letra que conocemos. ¿Amén? Y los profetas, pues son los libros proféticos, pero ¿qué hay en los profetas? Las profecías te hacen creer, para que después cuando tú entiendas esto y comas el pan, que es su palabra, que es su cuerpo, entonces tus ojos puedan ser abiertos. Ahora, en Mateo 5:17 dice: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, no he venido a anular sino a cumplir. ¿Por qué el Señor dice que no vino a anular la Torá? Porque la Torá es buena. La palabra de verdad es buena, eso significa Torah, palabra de verdad. Es buena, y entonces es buena para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestra familia, para nuestra vida. Él no vino a anular la ley de los profetas, Él vino a cumplir la ley, porque aparte Él cumple cada una de las festividades de estatuto perpetuo. Él las cumple en su nacimiento, en la crucifixión, en la resurrección, en su vida. Él las cumple, y en la palabra de Dios está escrito. Una vez más, solo como confirmación de lo que estamos estudiando, en este versículo vuelve a mencionar la ley de los profetas, solo para entender que estos dos mandamientos cumplen con un trabajo de equipo, es decir, funcionan juntos, pues ¿cómo podrías amar a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Y cómo podrías decir amar a tu prójimo si no has tenido una comunión con el Señor? No puedes dar amor si no recibes amor del Dios de amor, de tu creador, de tu Elohim. No puedes dar amor. Entonces, yo creo que aquí hay un conflicto interno en todos, porque pues también todos pasamos por momentos difíciles en la vida, en donde tenemos pruebas con familia, con amigos, con compañeros del trabajo, que pues a veces las relaciones no son muy maleables, ¿verdad? Muy buenas entre ser humano, porque bueno, cada ser humano es un mundo diferente en su cabeza. Entonces, al igual que el hombre, su manera de pensar es diferente a la mujer, así pasa muchas veces, incluso también en el matrimonio, con los hijos. Y entonces ahí a veces se le va subiendo el humo a uno hasta que empieza a salirle humo por los oídos. Dice: no pierda la paciencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí empieza esta crisis, este problema. ¿Por qué? Porque entonces pues tu carne te dice: hoy agárralo del cuello y sacúdelo apostólicamente, ¿no? Pero pues no se trata de eso, se trata de que también en el momento en el que uno esté enojado, pues recuerde esa palabra de que amarás a tu prójimo. Ok, sí, tranquilízate, porque el Señor te permite enojarte. Dice: permite airaos, pero no pequéis. Entonces podemos enojarnos porque nos es permitido. Si no fuéramos seres humanos, no tuviéramos sentimientos. Podemos enojar, pero no podemos permitir que de nuestra boca salga una palabra de maldición hacia nuestro prójimo, porque entonces tú no estás cumpliendo con la orden del Señor de amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo demuestras este amor? Cumpliendo sus mandamientos. Quién sabe cuántos padres nuestros a veces le rezan en otros lugares, ¿no? Nosotros no tenemos por qué estar, sí tenemos que rogar y suplicar y ayunar y tocar el corazón del Señor, pero no tenemos por qué hacer ídolos, por qué hacer oraciones para poder tocar el corazón de nuestro Creador, porque su corazón es amor, Dios es amor, y Él nos creó, y su creación es semejante a Él. Y entonces, si somos semejantes a Él, podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Tú puedes alcanzarla. Es difícil para todos, hasta para nuestra persona, para los pastores, para todos. No hay ser humano perfecto, porque a todos se nos permite fallar, porque si no falláramos, no nos arrepintiéramos. El problema es cuando fallas de la misma forma un montón de veces y lo sigues haciendo sabiendo que eso es malo. ¿Ven? Entonces, aquí empieza una manera difícil en tu vida, porque ahora te va a pasar como a mí, que yo me enojo y me enciendo rápido. Pero ahora me enojo y digo: tranquilízate, porque también tú estás hablando la palabra, y cómo crees que vienes y hablas algo y no lo cumples, no lo pones por obra. Entonces, también el Señor habla en los frutos del Espíritu de la mansedumbre y de la templanza.
Y no nada más el amar al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, significa cumplir su ley, porque mucha gente piensa que la ley solo son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Pero qué crees? Que su ley está repartida en toda la Biblia, hasta el Apocalipsis está repartida. Entonces, pues tu trabajo es escudriñar, es amar al Señor. Si el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Mira, el proceso es el siguiente: tú me aceptas en tu corazón, yo toco la puerta, si tú me abres, yo puedo entrar y limpiar toda tu casa y dejarla limpia, sacar toda la basura. ¿Y qué crees? Como está limpia, entonces tu corazón empieza a tener un proceso de limpieza, de manera que tú empiezas a dar un fruto, y eso lo vamos a ver más adelante. Es necesario que haya un fruto, porque una de las festividades es la festividad de las trompetas. Y en esta festividad de las trompetas del Año Nuevo Judío, pues antes hay una festividad que se llama el Día del Pentecostés, Shavuot. Y en ese Día del Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre este versículo que vamos a leer ahorita, viene sobre esta gente que estaba reunida. Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo puede entrar y morar en esas personas, porque esas personas ya tenían un corazón limpio, ya había fruto. Y entonces el Espíritu Santo es como esa agua que viene y riega la semilla en la buena tierra y permite que haya fruto, para que en el año nuevo y para que en un pacto nuevo, en un destino nuevo que el Señor te entregue para ese año, entonces puedas tener fruto y puedas recibir recompensa. Entonces la Torah, la palabra, está repartida en toda la Biblia. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues dar fruto. Porque no nada más es cumplir con los 10 mandamientos, también tienes que dar fruto y apartarte de las obras de la carne. Porque esas obras de la carne se le llama levadura. Eso es la levadura de los fariseos. Esa es la levadura de la cual tenemos que limpiarnos. Entonces, encontramos más adelante, dice, estudiando las festividades de estatuto perpetuo, encontramos que Yeshua también cumplió una festividad más, dando testimonio con su propia vida. Y es que Él resucita en la fiesta de los primeros frutos, pues 3 días después de Pascua, cuando Él da a comer esta cena a sus discípulos, es la festividad de los primeros frutos. Entonces, si Yeshua comparte la cena pascual con sus discípulos y es entregado y juzgado a muerte y pasan los 3 días, entonces es el momento en el que Él resucita, que es Hechos capítulo 26, versículo del 22 al 23, se cumple esta festividad de los primeros frutos. Es decir, Él fue el primer fruto de bendición, el primer fruto de salvación, de resurrección. Antes que nada, ¿cómo yo podría hablarte de un profeta? ¿Cómo yo podría hablarte de Yeshua si Él no fue ejemplo antes? ¿Cómo podemos tener un ejemplo a seguir si no tenemos el testimonio real de lo que vivió esa persona? Porque también el Señor les dijo, ir y predicar el Evangelio. Sí, pero no nada más el Evangelio de lo que hizo Yeshua, sino también con tu testimonio. Porque ¿cómo es que los demás vienen al camino del Señor? Con tu testimonio, viendo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y sin más ni menos, por medio de tu rostro, cuando el Señor viene a tu vida, el Señor ilumina tu rostro de una manera que quita toda preocupación, todo enojo, todo lo que pueda estar atando tu alma. Eso se va cuando tú aprendes a caminar correctamente con el Señor. Ahora, si Él dio el primer fruto de salvación, nosotros también tenemos que dar fruto. Porque, mira, si tú analizas, si abres una manzana, simplemente abre una manzana, ¿y qué tiene la manzana dentro del corazón? Tiene semillas. Y entonces, si tú te comes esa semilla y tiras ese hueso y lo dejas tirado en la calle, pues por la redundancia, en el jardín o donde haya tierra, al cabo de muchos años, esa semillita va a dar fruto, porque la semilla cuando llueve se humedece, bota la cascarita que le rodea y empieza a dar fruto. No sabemos si de manzanas, no sabemos si de una planta, la verdad es que yo desconozco totalmente esto, pero sigue dando fruto. Y entonces, es decir, tu fruto de salvación que Yeshua te entregó, tú tienes que hacer que rinda. Tú eres un árbol que da fruto. Dice la palabra de Dios en Proverbios que seremos plantados seremos como árboles plantados junto a ese manantial, junto a ese río, que su hoja nunca cae porque sigue dando fruto. Sigue dando fruto. Un fruto también es una planta, es una hoja, es una flor, también eso significa un fruto. Entonces el Señor, tú no sabes qué tipo de frutos eras,
a lo mejor yo soy un fruto de plátano, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor el Señor me ve desde arriba caminando como un árbol de plátano, ¿no? Digo, no sé, o de pepinos tal vez. Bueno, de pepino no, porque no, eso no se puede, pero un árbol tal vez de un plátano. No lo sé, es un pequeño chascarrillo. Pero no importa el tipo de fruto que tú piensas que tengas. Realmente el fruto que el Señor te entrega es el fruto de salvación. Y este fruto de salvación tiene que ser entregado en otros para producir fruto. Es el momento en el que tú tienes que entregar lo que el Señor te está dando. Es decir, una herencia, porque tú tienes una herencia de vida eterna. Tú también tienes que heredarlo a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Bueno, el fruto de salvación lo podemos comprobar en Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a leerlo rápidamente. Yo lo voy a leer. Dice: después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam, la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un gran terremoto, porque el mensajero de Yahweh descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestidura era blanca como la nieve. Y los guardias temblaban por temor a él y quedaron como muertos. Entonces el mensajero habló y les dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque sé que buscan a Yeshua, al que ejecutaron en un madero. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Bueno, pues ya conocemos toda la historia para no seguirle leyendo y ocupar más tiempo de esta prédica. Ese es el día en el que resucita, el día de los primeros frutos, la festividad de los primeros frutos. También encontramos otro cumplimiento cuando el Señor se acerca a los discípulos que fueron al Galil, en el monte de Yeshua, en el monte que Yeshua les había señalado. Esto está en Mateo 28, versículo del 16 al 20. Pero no solamente se le aparece a ellos, sino también a aquellos que iban camino a Emaús, a quienes llamó lentos y tardos de corazón por incrédulos. Así te llama el Señor, incrédulo, lento y tardo de corazón. Cuando, hago la corrección, cuando tú no crees, cuando estás en una crisis y por muy difícil que seas, tú ya te das por vencido. Cuando tú no crees la palabra que el Señor te ha dado, la palabra de provisión. Cuando tú muchas veces incluso también le llama incrédulos e hipócritas a las personas que siguen en lugares donde no se habla sana doctrina, donde siguen, robándoles su dinero, donde siguen robándoles con ese tipo de artimañas, donde siguen enseñando mal a la gente. No estoy diciendo que en todos los lugares pase, porque yo creo que no nada más somos nosotros, que hay muchas iglesias que siguen hablando pues sana doctrina. Pero también a esas personas que no quieren salir del lugar, pero sin embargo escuchan y creen, pero no salen, también a esos el Señor les llama lentos y tardos de corazón. Eso significa que por muchas veces o por mucho interés que tengas en venir al lugar de reunión a escuchar su palabra, de nada sirve si no creemos y miramos a Yeshua. Yo te quiero preguntar, ¿a qué vienes al lugar de reunión? ¿Para qué vienes? ¿Solo para escuchar la palabra? ¿Solo para escuchar unas alabanzas? ¿Solo para cantar? ¿Solo para pasar ese tiempo, para rellenar ese hueco que ya apartaste este día especial para pasar con tu familia en una congregación? ¿Para eso vienes? Pues si para eso van mucha gente a muchas iglesias, pues están bastante equivocados. Porque no quiere decir que si en ese día viene el Señor y no te encuentra en la iglesia, ya te quedaste, man. Eso no quiere decir. Simplemente ya te quedaste si no le crees y no miras. Porque muchas veces se enseña mal esto. A veces decimos creer y mirar, bueno, pues sí, creer, yo creo en el Señor. Sí, pero en el momento de la prueba, y dices, ya no tengo nada, no tengo dinero, no puedo hacer nada. Sí, ¿dónde está que el Señor es tu proveedor? ¿Dónde está que el Señor es tu sanador? Yo creo que aquí entramos en otro conflicto, porque de eso se trata la palabra. Si la palabra no provoca conflicto en tu mente, entonces no sirve de nada. Porque si provoca conflicto, es porque en tu mente algo está trabajando de manera que te está abriendo los ojos, para que tú comas el pan y te sigan abriendo los ojos todo el tiempo, que no tengas ese espíritu de estupor en tu cuerpo, en tu mente más bien.
Entonces, no tiene nada que ver el que vengas a la iglesia solamente a danzarle. Ese no es el propósito. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida es que tus ojos sean abiertos, que tú puedas mirarlo, que tú puedas creerle. Ese es el verdadero propósito que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque si tú le crees, tienes vida eterna. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún a los muertos, bueno, a un muerto, el Señor promete la vida eterna. No es decir que un muerto se vaya a convertir, ¿verdad? Porque muerto está y su oportunidad ya pasó. Pero aún estando muerto, dice el Señor que en el día de su venida ellos resucitarán primero. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor hace. Esa es una promesa que el Señor entregó a tu vida y Él la tiene que cumplir. Ahora, en aquella temporada se celebraba, como ya mencionamos, la festividad de los primeros frutos. Y el fruto característico en ese momento era la cebada, entre otros frutos y semillas y hortalizas. ¿Para qué sirve la cebada? Para muchas cosas, bebidas, pero en ese momento era usada para hacer el pan. Era un pan de cebada. ¿Ven? Ahora, en el versículo de Lucas 22, versículo 16, perdón, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso estamos hablando de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. Los ojos estaban velados. ¿Necesitaban estar velados o no? No. Ellos deberían de haber visto a Yeshua, porque Él mismo iba caminando con ellos, Él mismo iba platicando. Lucas 22, versículo 16. Él mismo iba con ellos. Ellos tenían que haberle visto y reconocido desde el principio, mas sus ojos estaban velados. Es decir, no le reconocían espiritualmente, no discernían y no le miraban y no creían en Él. ¿Recuerdan esa clase cuando hablamos de que el Señor tiene que darte discernimiento para que tus ojos sean abiertos? Tú tienes que comer ese pan, tú tienes que escudriñar su palabra, pero no nada más es escudriñar, tú tienes que creer en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, o bueno, Yeshua, y serás salvo tú y toda tu casa. Es que dije la versión Reina Valera, discúlpeme. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que el Señor está dando. Serás salvo tú y toda tu casa. Mas todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se dan cuenta, en la mayoría de los versículos que hablan acerca de la vida de Yeshua en esta tierra, menciona mucho la palabra creer. No, o sea, crean en mí, mírenme a mí, porque yo soy el camino para llegar con el Padre, porque yo soy el camino para la salvación. Así que mientras esto pasaba, hablando con el mismo Mesías, en tanto que esperaban más, sus ojos seguían velados. Por eso Yeshua les llamó ignorantes y tardos de corazón, en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh ignorantes y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira, aunque tú vayas a un lugar de reunión y se hable del Apocalipsis, no quiere decir que tú es algo por acudir a una iglesia donde se habla del Apocalipsis, sino porque crees. Y hago mucho hincapié porque hay mucha gente que me ha estado haciendo estas preguntas y que a mí realmente, a lo mejor por ustedes pueden decir: ay, pues eso es más que obvio, ¿no? Pero realmente la gente tiene muchas dudas y hago hincapié en esto. No eres salvo solo por acudir a una iglesia donde se habla sana doctrina. No eres salvo solo por eso. Eres salvo si tú crees y aplicas y vives todo lo que se habla en esa iglesia. Hablar la palabra. Amén. Si tú crees la palabra, si tú hablas la palabra. Entonces, aunque te hablen del Apocalipsis y de la venida del Señor, si tú no crees, vienes a ser un ignorante porque no crees en las profecías, porque ese es un libro profético. No sé si a ti, si en algún lugar les han hablado, o me parece que van a estar viendo después de la clase de los frutos, van a ver los libros de la Biblia, van a ver cuáles libros son poéticos, proféticos, cuáles son históricos, ¿ven? Pero Apocalipsis pertenece a los libros proféticos, ¿ven? Entonces, el Señor habló de profecías en el Antiguo Pacto y aún en el Nuevo Pacto también habló de profecías en Mateo 24. ¿Ven? Entonces, es necesario que tú también creas, que no nada más te quedes en el Antiguo Pacto, porque cuando Él le dio de comer vino y pan a los discípulos, que les dijo: coman esta copa de vino, porque este es mi nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, esta es la nueva alianza. Entonces, es necesario que tú creas en el Señor, que es necesario que todo ciego espiritual deje de ser un insensato y un tardo de corazón, porque
Si tú no crees, si tú sigues sin creer, si tú sigues diciendo, es que yo creo en el Señor, ¿qué religión eres? Ay, ¿qué ser eso? No soy ni cristiano, porque los cristianos también hay católicos. Yo soy de la religión de Yeshua, y mi religión es para empezar, porque la gente le llama religión para clasificar una denominación. Pero tú eres de Yeshua, tú no tienes ninguna religión, tienes identidad, que eso es importante, porque mucha gente piensa que por tener una religión tiene identidad, pero no, realmente la identidad te la da Yeshua cuando tiene su salvación y cuando cumple su palabra. Entonces, es necesario que tú de verdad creas, de que tú de verdad mires al Señor, que lo hagas realidad en tu vida. Seguimos estudiando y más adelante encontramos que el Señor les vuelve a recordar. Esto lo va a encontrar en Lucas, lo va a encontrar en Mateo, en Marcos, en Juan, porque recuerden que cada uno tiene una versión diferente en cómo narra la Biblia. Entonces Él habla de la ley y los profetas. Cuando el Señor te habla por medio de una profecía, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Tú crees? Porque si el Señor te dice, yo vengo pronto, no le crees. Porque piensas que el venir pronto es venir mañana, o venir pasado mañana, o venir el próximo mes. Eso no tiene nada que ver, nadie lo sabe. De hecho, yo no sé si sea este año, yo no sé si sea en un ratito, no sé si sea en segundos, o en nanosegundos. Yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que si el Señor dice yo vengo, es yo vengo. Yo hago, yo suplo, yo sano, Él sana. ¿Ven? Entonces eso es lo que el Señor quiere que creas. El Señor de verdad es muy misericordioso y muy hermoso en la manera en cómo trata con nosotros. Porque solamente es por su palabra que tenemos derecho a entrar. Y hablo de su palabra, no nada más de la ley. Hablo de su decisión. Dice que es por medio de Yahweh que nosotros recibimos la salvación, por su palabra. Amén. Entonces entendemos qué es la ley y qué son los profetas, para que cada vez que lo veamos escrito en un versículo, por lo general está regado por toda la Biblia, entendamos que la ley pues son los mandamientos, es su palabra. ¿Y sabes qué? ¿Perdón? ¿Y sabes qué? Si tú te pones a leer toda la Biblia y tú dices, bueno, es que ¿qué encuentro en Isaías? Pura historia, sí, pero aprende de esa historia, aprende de los que tropezaron para que tú no lo hagas. Todo realmente es palabra de bendición. Ahora, ¿qué es la ley? La ley son estatutos, decretos y mandamientos de Adonai. Eso es lo que Adonai entregó en el monte Sinaí. Porque entonces, si en el Génesis, si Levítico y Números hubieran sido entregados en el Sinaí en ese mismo momento, pues entonces ya hubieran sabido el futuro que le esperaba a sus generaciones, a las 12 tribus. Pero entonces lo único que se entregó en el monte Sinaí, y sí quiero hacer hincapié, fue la ley, fue los 10 mandamientos. Y también cuando Moisés subía y estaba en comunión con el Señor, él entregaba su palabra, él entregaba los mandatos al pueblo. Entonces, ok, ya lo vimos. Entonces, a ver, si el mandamiento de antes era hacer un holocausto, ¿tenemos que hacer holocausto todavía? Ya no, porque ya se hizo el holocausto. A esto se refería el Señor cuando no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Yo no vengo a abolirla, yo vengo a dar cumplimiento, porque ¿qué crees? Que hace mucho yo quise tener comunión con el pueblo de Israel, incluso lo mandé a que se limpiara y que se santificara y que se guardara y que se pusiera las faldas del monte, porque yo iba a descender, porque ellos querían escucharme y entonces yo iba a bajar y iba a descender para que me escucharan. Pero ¿qué crees? Que el pueblo no quiso, porque aunque se guardó y se santificó, al momento en el que mi voz con sonido de trueno y con sonido de trompeta no la toleraron, y hubo temor en su corazón y dijeron, ya no queremos escuchar más la voz de Yahweh, que hable contigo, Moisés. En ese momento, ¿sabes lo que el Señor estaba haciendo? Estaba entregando sus dones, estaba entregando su Espíritu Santo. Él le pidió al pueblo que se santificara porque iba a venir a habitar su cuerpo, iba a venir a habitar su corazón, porque entonces Él no quería un tabernáculo físico, Él quería que tu tabernáculo fuera tu corazón desde un principio.
Por el pueblo de Israel no lo percibió. No estoy diciendo que todos, porque también hubo 2 hombres que en ese momento fueron bendecidos en toda inteligencia y en toda sabiduría, aptos para cualquier actividad, que fue Bezalel y Aholiab. Fueron a quienes se les destinó a hacer los instrumentos del tabernáculo. En ese momento ellos recibieron, en ese momento ellos estaban recibiendo porque se santificaban. En los escritos rabínicos, incluso, solo lo tomo como escrito, pues, porque hace comentarios de Bezalel y Aholiab, y de verdad dice, confirma mucho, porque dice que eran hombres que estaban dispuestos para toda buena obra, que eran hombres que tenían comunión con el Señor, que era como una antena con un satélite. No había pierde, todo el tiempo estaban buscando el nombre del Señor, buscando su palabra. Entonces esto era lo que estaba pasando en ese momento. El Señor realmente descendió para entregar su Torah, para entregar sus mandamientos, pero para entregar a su Ruach HaKodesh en tu corazón, para que tú fueras ese tabernáculo. Pero el pueblo, volvemos a decirlo, no lo quiso, no le recibió. No queremos que hable contigo. Entonces fue necesario hacer un tabernáculo. ¿Pero qué creen? Que aunque seguían con su templo, en el momento en el que Yeshua vino, seguía el templo. Pero en ese momento Yeshua vino a hacer el holocausto, a hacer el cordero pascual, para que ese templo, ese velo se rompiera, para que esas puertas se abrieran y nunca se volvieran a cerrar, para que pudiera haber entrada. Dice la palabra del Señor que Él vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? El pueblo de Israel. No eran los gentiles, no eran los griegos, no eran los romanos, no eran más que los puros judíos, los puros hebreos. Él venía al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, les dio un lugar. No es decir que le quitamos el lugar a Israel, no. Nos injertó, nos formó parte de su cuerpo, de sus hijos. Ahora al inicio del manual se pone un ejemplo, y lo aclaro porque a veces no puede estar muy claro. Dice que un padre no puede ser padre de un hijo que no sea de su mujer, pero si ese hijo, aunque no es hijo de él y es de su mujer, sí puede ser su padre, porque entonces lo adopta, aunque no es su sangre, lo adopta. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Él era su hijo legítimo, y nosotros vendríamos a ser estos hijos adoptivos, que no nos llamó hijos adoptivos, nos llamó pueblo mío, parte de su pueblo, parte de sus hijos, nos abrazó. Y entonces yo creo que lo menos que podríamos hacer es creer, es ver a Yeshua. Amén, es ver a Yeshua en nuestras vidas. Ahora el Señor vino a dar cumplimiento, vino a hacer ese cordero pascual. Por ejemplo, en Shabbat, nosotros ya no encendemos velas, no porque no creamos en la costumbre, sigamos la costumbre, sino que realmente ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Quién es tu pan? Amén. Entonces, si nosotros venimos a cumplir hacer cumplimiento de los mandamientos del Señor, de su palabra, pues entonces empecemos por amar a nuestro prójimo. Porque yo creo que el Señor habrá dicho, si me quieres honrar, si me quieres tener contento, si quieres que yo cumpla toda mi bendición y mis mandatos y mi pacto contigo, pues entonces comienza honrándome y amando a tu prójimo, amándome a mí. Porque si tú logras hacer esto, entonces logras hacer todo lo que proviene de estos 2 grandes mandamientos. Entonces, ese es el cumplimiento de la palabra del Señor. Yo vengo a traer bendición si tú me obedeces, si tú me miras, si tú me crees, si tú amas a tu prójimo. Porque amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, es mirar y ver a Yeshua. Ese es el fin, para que tú puedas tener vida eterna. Entonces, el estatuto perpetuo, son estas festividades. Pero ¿qué sentido tienen estas festividades? Porque no nada más se trata de celebrarlas y darle gracias al Señor y obedecerle, no. El fin de estas festividades es que es un procedimiento, es un proceso de cambio en tu vida. Entonces eso lo vamos a estar leyendo, escudriñando, estudiando con el tiempo que nos lleve este estudio, que pues por lo que estamos estudiando, yo creo que ya lo vamos a terminar y vamos a empezar a ver todos los 613 preceptos para que ustedes los conozcan y vea de lo que a usted se le está hablando. Amén. Vamos a tener aquí la clase y vamos a continuar la próxima
semana. Salúdense, por favor. Que Dios les bendiga. Si supesinku, oh si supesinku, oh si supesinku Torah. Si supesinku, oh si supesinku, oh si supesinku Torah. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya.